pecado, ¿sí? El que practica el pecado se convierte en esclavo del pecado. Entonces, el primer amo que te controla para que tú no puedas cambiar o para que tú no puedas vencer es el pecado. El pecado es el que produce en mí el hacer el mal. Romanos 7:20. Si búsquenlo rapidito, si traen su Biblia, y si no, a ver si lo podemos poner acá arriba. Romanos 7:20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto es, cuando Adán peca, cuando Adán cayó de la gracia de Dios, todos nacemos ya heredando el pecado como si fuera una enfermedad. ¿Estamos? Imagínate que es un cáncer el pecado. Entonces no importa qué tan bueno tú quieras ser, qué tan limpio tú quieras ser, si tú ya naces con eso, vas a pecar, ¿sí? Entonces el pecado es como un cáncer adentro nuestro que nos provoca hacer el mal. Hasta ahí todos lo tienen claro. Nadie lo eligió, ya nacemos con el pecado. Pero sí elegimos algo, elegimos pecar. El pecado produce en nosotros el deseo. Y cuando se apodera de nosotros, se convierte en nuestro amo y nos hace vivir una vida pecaminosa. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Nivel 1 de lucha. El pecado no tiene más poder sobre un cristiano. Dile al que está a tu lado, ¿escuchaste? Jesús venció el pecado. ¿Amén? Amén. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que había venido a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino para quitar, para extirpar ese cáncer, ese pecado que estaba en ti. Entonces dile al que está a tu lado, qué bueno. Somos libres del pecado. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dile al que está a tu lado, ya no tenés que servir al pecado. Ya no es tu amo, decíselo, ya no es tu amo. ¿Se está entendiendo hasta acá? El pecado, nacemos con pecado, es un cáncer, pero cuando uno viene a Jesucristo, Jesucristo extirpa el pecado, el poder del pecado. Eso no quiere decir que yo ya no peco o no cometo errores, pero sí quiere decir algo, que el pecado no tiene más poder sobre mí. Repite conmigo, el pecado no tiene poder sobre mí. Mira lo que dice Romanos 6:11. Romanos 6:11. ¿Qué hace el del sonido? Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense muertos. En otras palabras, para el pecado, tú estás muerto. Y el pecado está muerto para ti. No tiene más poder sobre ti. Dile al que está a tu lado, no tiene más poder sobre ti. Eres libre. Entonces el primer nivel que muchos cristianos equivocadamente piensan que todavía el pecado los domina, están equivocados. Es como que te sacaron el cáncer, pero vos seguís tomando la pastillita. ¿Se entiende? Es como que te sacaron el cáncer, pero vos seguís yendo a quimioterapia. No necesitas más, estás libre. Pero ¿qué pasa? Así como
cuando alguien tiene una enfermedad y le extirpan, necesita un proceso de sanidad, muchos se quedan acostumbrados al pecado. Entonces, a pesar de que Jesús ya quitó el pecado, extirpó el pecado de tu vida, ya eres libre para no pecar, como tu carne, tu carnota, estaba acostumbrada a pecar, lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque nadie le avisó que es libre. Amén. Entonces dile al que está a tu lado, te tengo una buena noticia, decíselo. Ya no eres esclavo del pecado. Eres libre. Ahora los hice hablar todos en mexicano. Bueno, decirle en argentino, sos libre, che. Bueno, Romanos 6:22 dice, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que Jesús te liberó del pecado, ya no eres su esclavo. Entonces el fruto que tiene que dar tu vida es una vida en santidad. Y el final es la vida eterna. Esa es la buena noticia que muchos cristianos no se enteraron. Entonces siguen pecando porque piensan que son esclavos, que no pueden liberarse. Hay cristianos que me han venido a decir, Noel, no puedo dejar de pecar. No puedo dejar de hacer esto. Y es porque esa persona nunca se enteró que es libre. Entonces sigue actuando como esclavo. Algo que sucedió cuando se promulgó la emancipación en Estados Unidos y después de ahí lo copiaron todos los países del mundo. Cuando se liberaron los esclavos, hasta hace poco, todavía había esclavitud en la tierra, horrible, pero es así. Y muchos esclavos, vencieron, hubo una batalla, ganaron los que querían liberar a los esclavos. El presidente dictó un edicto que todos los esclavos tenían que ser puestos en libertad. ¿Sabes qué pasaba? Muchos esclavos, a pesar de que eran libres, seguían comportándose como esclavos. Y a donde iban, ya por costumbre, se ponían bajo servidumbre, a pesar de que eran libres. Y trataban a los blancos como amos, a pesar de que eran libres. Entonces, eso es lo que pasa con muchos cristianos. Ya fueron libres del pecado, pero siguen comportándose como esclavos. Cuando ya fuiste completamente liberado del pecado. Así que dile al que está a tu lado y dile al que está atrás, eres libre del pecado. Bueno, hasta ahí se entendió, ¿no? El primer nivel de lucha que tenemos ya ganado es contra el pecado. Por ejemplo, el que quiere dejar una adicción, un hábito, algo, tenés que saber una cosa. El pecado ya no tiene poder sobre ti. ¿Qué es el pecado? Por ahí algunos no entienden. El pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Sí? Es cualquier práctica, acto, ofensa o pensamiento que ofende a Dios. Entonces, hay muchas cosas que son pecado, pero el pecado en sí mismo es espiritual. Cuando el hombre pecó, dice la Biblia que entró el pecado al mundo. Es como una fuerza, es la oscuridad que entró al mundo y entró al hombre. Esa oscuridad hizo que el hombre, que era limpio, era puro, era inocente, se pervirtiera y tuviera deseos negativos como el odio, la envidia, el orgullo, la violencia, la lascivia, la inmoralidad. Todo
aquello que no es puro, que transgrede la ley de Dios, que ofende a Dios, todo aquello que no es limpio y santo, es pecado. Entonces puede ser desde una adicción, un mal hábito, puede ser un mal deseo, una acción, un acto oculto, escondido, vergonzoso. Todo el pecado, la buena noticia es que Jesús nos extirpó el pecado. Somos limpios otra vez. Pero así como el esclavo, a pesar de que era libre, seguía actuando como esclavo, nosotros tenemos que aprender a caminar en la libertad del pecado. Saber que el pecado no tiene más poder sobre mí. Y cuando yo, entre más me apropio de esa verdad, entre más me concientizo que soy libre, no tengo por qué vivir haciendo lo que el pecado me dice, entonces yo empiezo a caminar como alguien libre. Amén. La buena noticia, Jesús nos liberó del pecado. No soy más esclavo. ¿Vieron esa canción que cantamos? No soy un esclavo más, la vamos a cantar hoy. Ya no soy un esclavo más. ¿Qué dice? Soy hijo de Dios. ¿Quién era nuestro amo? El pecado. Satanás. Y el pecado eran nuestros amos que controlaban nuestra vida, nos tenía en miseria, en adicción, en esclavitud. Hoy Jesús nos hizo libre. Cuando tú y yo nos entregamos a Jesucristo, en ese momento Jesús le dijo a Satanás, este no es tuyo, no podés dominarlo. Y Jesús extirpó el pecado de nuestra vida para que no tenga más dominio sobre nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde empezar a caminar en libertad como hombres libres. Nivel 2. A ver si podemos poner la diapositiva. Satanás y sus demonios es el nivel número 2, donde vos y yo tenemos que vencer para ser libres y tener una victoria total. Sabemos que que el pecado está vencido. Amén. Jesús lo venció en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Él venció el pecado, Él derrotó al pecado. Ya está, un enemigo menos. Mi segundo nivel de lucha, Satanás y todos sus demonios. Ese enemigo que nos quiere destruir, nos quiere ver arruinados, nos quiere ver hundidos, lejos de Dios, víctimas de la enfermedad, de la pobreza, de las adicciones, de las malas decisiones. Nos quiere ver solos, acabados y derrotados. ¿Quién es ese? Satanás. Juan 10:10 dice que Él vino con una cosa en mente. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino, Jesús está hablando acá, sino para hurtar, o sea, para robar, matar y destruir. Esto ya lo vimos. Satanás quiere robarte la paz, robarte el gozo, robarte la bendición, robarte la salud, robarte tu alegría. ¿Cómo lo hace? Haciendo que vos te alejes de Dios, haciendo que vos tomes decisiones equivocadas, haciendo que vos recorras los caminos del pecado, a pesar de que sos libre. Entonces te dice, bueno, una copa más no es ninguna, una canita al aire no pasa nada, una fumada más. ¿Qué habrán dicho los chicos estos que murieron ahí en ese concierto de música electrónica? Está bueno, probémosla una vez. Capaz algunos era una vez. Un Superman, voy a volar. Es tan peligroso. ¿Viste como los que dicen, hay unos que están diciendo, la marihuana no es mala, no es tan adictiva. Es la puerta. Es la puerta que te lleva a la destrucción. Pero el que está ahí no se da cuenta hasta que ya está
preso de las garras de la adicción. ¿Sabías que mueren más personas por alcoholismo que por cualquier otra enfermedad? Sin embargo, lo tenemos a disposición, como que no fuera malo. En otros países el consumo está permitido, porque el mundo se dio por vencido, porque el gobierno dice, este es un negocio tan grande que yo también quiero mi tajada. Eso es lo que dicen los países que aprueban el consumo. Entonces, para que no se lleve toda la ganancia los narcos, nosotros la manejamos. Pero nunca les importa. Está comprobado que en todos los países donde se aprobó el consumo, se incrementaron las muertes por consumo y por adicciones. Satanás es especialista en destruirnos, robar, matar. ¿Qué mata? Mata tus sueños, mata tus anhelos, mata tu esperanza, mata tu autoestima. ¿A través de qué? Del pecado. A través del conducir tu vida por caminos que te van a llevar a la autodestrucción. Y finalmente, su objetivo final es destruir, robar, matar y destruir. ¿Qué destruye? Destruye tu vida, destruye tu corazón, destruye tu salud. Todos los caminos propuestos por Satanás, el dinero fácil. Muchos hoy en este mundo, la cultura es, ojalá que pudiéramos ganar dinero fácil. Y sí, por eso muchos entran al narcotráfico. Porque muchas mujeres entran a la prostitución porque dicen, lo que en un día gano, lo que gano en 3 meses. Muchos jóvenes que no encuentran trabajo dicen, bueno, más fácil salir con un arma y cazar unos cuantos, y hasta dicen, voy a laburar cuando van a robar. Los caminos que Satanás propone para alcanzar la felicidad, porque Satanás es muy astuto. Satanás no te dice, te voy a destruir, voy a acabar con tu vida, te voy a hacer miserable. No, él te dice, podés ser feliz con el mínimo esfuerzo. Te voy a dar la felicidad, te voy a dar placer. Entonces el sexo sin compromiso es placer. El placer de andar con una, con otra. El placer que te producen. ¿Por qué crees que los que consumen o los que tienen un vicio tienen ese vicio? ¿Porque les produce algo malo? No, porque les produce un placer momentáneo. El que roba, el que afana, el que secuestra, el que quiere plata fácil y rápida, ¿por qué crees que la quiere? ¿Porque escogió eso porque no le quedaba otra? Porque le produce placer. El placer de tener el dinero sin hacer nada, sin tener que laburar como todos los demás, de comprarme lo que yo quiero. Entonces, todos los caminos que Satanás propone tienen una luz como para atraer a los mosquitos y te dice, acá vas a tener placer, satisfacción garantizada. Y después que llega el mosquito a la luz, no, es esos matamosquitos, ¿viste? Es electrificado. Pero ya que estás ahí atrapado, no sabes qué hacer. Satanás es especialista en robar, matar y destruir. Y ahí está una de nuestras batallas más fuertes. Jesús, vamos a ver un ejemplo. Cuando Jesús, en Mateo 4, Jesús estaba por empezar su ministerio. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y Satanás se le manifiesta. No se le apareció físicamente, yo no creo que haya sido así. Dice, vino a él el tentador, Satanás, y le habló. Pero ahí es donde muchos no entienden. Cuando Satanás quiere operar en tu vida, él no dice,
hola, soy Satanás, escúchame. No, él pone pensamientos en tu cabecita, en tu corazón, sentimientos. Y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, Jesús tenía hambre, estaba ayunando. Y se habrá quedado Jesús viendo, dijo, sentado bajo el sol del desierto probablemente, y vio las piedras. Si esto fuera un pancito, ¿cómo me lo comería? Habrá dicho Jesús. Pancito con manteca y miel, como le gusta a Carolina. Y Satanás le habla a Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile, pero no es que Jesús oyó una voz afuera, hola, soy Satanás. No, Jesús pensó él, dentro de sí mismo, si yo soy el Hijo de Dios, como dice mi mamá que soy, que dice que se le apareció un ángel, yo tendría que poder convertir este pan en piedra, esta piedra en pan. Pero ¿qué tenía Jesús que a veces tú y yo no hacemos? Se dio cuenta quién estaba metiendo ese pensamiento a su mente. E inmediatamente reaccionó y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que el diablo entonces dejó de tentarlo por ahí y lo llevó. En el versículo 5, lo llevó a la ciudad santa y lo puso, mira, lo subió hasta arriba del templo. Cualquiera diría que Jesús estaba loquito. ¿Qué estaba poniendo en duda Satanás? Que él era hijo de Dios. Una lucha con su identidad divina como cristiano. Le estaba poniendo en duda constantemente. Si eres hijo de Dios, entonces le dice, si eres hijo de Dios, tírate al vacío desde arriba. Porque Él mandará a sus ángeles. No dice la Biblia que mandará a sus ángeles para que sostenerte y que tu pie no tropiece en piedra. Entonces no es que Satanás, vuelvo a decir, no es que Jesús oyó una voz o que en su mente vio un pensamiento que el diablo le hablaba, no. Satanás es especialista en infiltrar sus ideas en nuestra mente para que nosotros pensemos que somos nosotros los que lo estamos pensando. Entonces Jesús estaba ahí, arriba del templo, viendo al vacío, y habrá pensado, si soy hijo de Dios, aunque yo me tirara, un ángel vendría y me rescataría, porque está escrito así. Pero ¿sabes qué Jesús qué hizo? Inmediatamente detectó de dónde venía ese pensamiento. Y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Lo llevó a otro lugar. Y dice que le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Le mostró el mundo. Entonces, probablemente ya Jesús con el ayuno se habrá imaginado todo el mundo y querer todas las riquezas, toda la gloria y el poder. Y ahí sí el diablo le dice, si tú te postras y me adoras, te doy todo esto. ¿Y sabes qué? Muchas veces Satanás te va a ofrecer eso, pero de otra manera. No va a decir, soy el diablo, firmame esto, me das tu alma y te doy todo. Aunque hay algunos tontos que lo han hecho. Unos cuantos músicos que después mueren jóvenes. El punto es este, Satanás te va a ofrecer que tú pongas de lado tus valores cristianos, tu fe, tu compromiso con Dios para darte algo que el mundo da. Jesús nuevamente le dijo, vete Satanás. Ahí ya detectó que ya me tiene cansado. Y Jesús le dice, vete Satanás. Lo confronta.
porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dice la Biblia en Mateo 4:11? El diablo entonces le dejó, se fue. La Biblia dice: resistid al diablo. Resistir no es aguantar, no, resistir es confrontar, resistencia, oponer resistencia. Resiste al diablo y él huirá de vosotros, dice la Biblia. Entonces, muchas veces, ya lo hablamos una ocasión, el que está deprimido le vienen ideas: no, nadie te quiere, estás sola o estás solo, mira, por eso estás así, no vales nada. ¿Quién te llama? ¿Quién se preocupa por ti? Es Satanás. Y si esa persona no discierne quién le está metiendo esas ideas, se las come todas. Y después anda peor, o se corta las venas, o vuelve a caer en la adicción, o se deprime y se hunde en un pozo depresivo. ¿Por qué? Porque Satanás le metió eso y no supo reprender, no supo resistir, no presentó oposición. Entonces tu mayor lucha va a ser contra ese tipo de espíritus que van a venir a querer conducir tu vida a un punto donde tú no tengas fuerza, donde estés solo y débil. Entonces tenés que presentar resistencia. Cada uno tendrá su propia lucha, porque Satanás sabe cuál es nuestra área débil, porque él te observa y te estudia y dice: este es el punto débil de este. Bueno, y ahí te molesta e insiste. Y si tú no le dices: te reprendo, Satanás, apártate de mí, si tú lo haces, Satanás se va a ir, porque la Biblia dice: resiste al diablo y él huirá. Pero hay gente que nunca lo hace y se come todas las mentiras del diablo en su mente o sentimientos y después anda solo. Y ahí solo Satanás lo agarra y lo destruye. Mira en Hechos 5:3. Satanás puede llenar la cabeza o el corazón de una persona. En Hechos 5:3 dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y robases del dinero de lo que tú vendiste? Él había vendido una propiedad y había dicho: yo esto lo voy a dar a Dios. Pero Satanás le llenó la cabeza y dijo: no, quédate una parte tú. Entonces Ananías agarró y mintió y dijo: esto es lo que yo vendí, acá está mi ofrenda. Todavía lo divulgó. Y Pedro le dice: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Entonces Satanás muchas veces puede poner sentimientos o ideas o sensaciones. Entonces, ¿viste el típico hermanito que viene a la iglesia y dice: esta gente nadie me quiere, nadie me valora? O ve pasar al pastor y dice: ni me saluda, seguro me tiene bronca. ¿De qué? No sé, pero el diablo mete pensamientos o ideas en el corazón de muchas personas. ¿Para qué? Para llevarte por el camino que él quiere, por el camino de la soledad, o el camino de la destrucción, o el camino del odio, o del resentimiento, o del orgullo, o de la autocompasión. Él sabe dónde te puede destruir. Entonces, el que es listo, el que discierne, el que sabe que ese pensamiento no es bueno, lo rechaza y dice: Satanás, sal de mi mente, lo que me estás hablando es mentira. Pero el que no, se lo come, y esa semilla diabólica produce un fruto de maldad en el corazón del hombre. Entonces tu lucha principal va a ser contra Satanás. Pero yo te tengo una buena noticia. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es, mi hermano, no importa lo que Satanás haya hecho en tu vida, Jesús vino a deshacer todo lo que el diablo ha causado. Ese mal que hay. La Biblia dice que Dios va a aplastar a Satanás bajo tus pies. Romanos 16:9 dice, 16:20, y el Dios de paz bajo vuestros pies. Dios te ha dado poder y autoridad. Oh demonio, usa fuera un es el poder que te dio Jesús. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No tiene ningún poder sobre ti. Tú tienes poder sobre él. El Espíritu Santo está en ti. El problema. Nivel 3. Este es de donde muchos quedan. Se quedan con lo del diablo y dicen, el diablo me obligó. Yo no quería. La típica, yo no quería hacerlo, pero oí una voz que me dijo, mátalo, mátalo. El diablo no te puede obligar. Él te tienta. Él te prepara el camino, te puede engañar. Pero la decisión final siempre está en ti. Siempre. Porque ni Dios puede forzar tu voluntad, a menos que estés poseído por un demonio. Ahí sí. Pero si el Espíritu Santo está en ti, tú no puedes estar poseído por un demonio. Amén. Nivel 3. La carne, y no precisamente la que vale 100 pesos el kilo. Es tu carne, tu carnalidad. ¿Qué es la carne? La carne es esa naturaleza pecaminosa que tenemos en nosotros. Nuestra carne nos lleva a hacer el mal. La carne es la naturaleza caída, es la parte humana que se contaminó. Y la carne, desgraciadamente, tenemos que luchar contra ella siempre. La carne es nuestro único enemigo interno. Es lo que usa Satanás para tentarte o para hacer que tú hagas lo que él quiere. Satanás no puede tocarte, pero él se lo sugiere a tu carne, y tu carne, que le gusta la joda, que le gusta el placer, que le gusta la satisfacción momentánea, la carne dice, sí, me entrego. Y después termina haciendo lo que el diablo quiere. Sin la carne, Satanás no tiene poder sobre ti. Si tú dominas tu carne, ni Satanás ni el pecado tienen ningún poder sobre ti. Romanos 7:23 dice, porque veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
¿Cuántas veces te has sentido identificado con eso? Yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer las cosas bien, pero hay algo en mí que me lleva a hacer el mal. ¿Sabes quién es ese? No es el diablo, ni es el pecado. Es tu carne, tu carnota, ¿sí? Esa es la que te lleva a hacer el mal. La buena noticia es que tú puedes controlarlo. Pero el que no sabía se rinde y dice, me doy, haz de mí lo que quieras, y le da rienda suelta a la carnota, al placer. Puede ser en cualquier área, hacia la ira, hacia el orgullo, hacia la satisfacción, a la inmoralidad. Vamos a ver el fruto de la carne. Gálatas 5:19, o las obras de la carne. La carne te lleva a practicar eso que te aleja o que le desagrada a Dios. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Viste los que le gritan a Diego, oh, sos Dios? Nadie es Dios. Todo tipo de idolatría, ya sea hacia una imagen, hacia un artista, hacia un deportista, es la carne. Y Dios no le gusta la idolatría. Hechicerías, enemistades. Salta la chate cuando te dicen sos polvorita y te encites en Hulk, esa es tu carne. Pleitos, el andar peleando con otra gente, el andar, tener enemigos, enemistades, contiendas, peleas, divisiones o disensiones, herejías, envidia. ¿Viste cuando dices, ay, cómo quisiera yo tener ese auto, cómo quisiera tener esa novia de fulano? Envidia, el deseo de lo del otro, el querer tener lo que tiene otro. Homicidios, bueno, ya ahí nos vamos a las ligas mayores, asesinato. Borracheras, orgías. Ay, la Biblia habla de orgías. Ya había en ese tiempo. Y cosas semejantes a estas, acerca de lo cual yo ya les dije, como se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no podrán ser parte del reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Ojo, no importa cuántas veces te convertiste o te bautizaste. Si tú dejas que la carne gobierne tu vida, ahí nadie puede hacerse, ay, yo no sabía. Porque el Espíritu Santo, tu conciencia te habla y te dice, eso no está bien. Vos sabés que eso no está bien. Y lo haces igual. Tú estás yendo deliberadamente, siguiendo tu carne, y no puedes heredar el reino de Dios así. Puedes perder tu salvación. Así que acá no se trata de ver qué tan lindo sos, ni cuán bien puedes recitar la Biblia. Vives bajo el dominio del Espíritu o bajo el dominio de tu carne. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Entonces ya vimos que el pecado lo derrotó Jesús. El enemigo número 2 o el nivel de batalla es contra Satanás, y es muy fácil vencerlo. Simplemente da la orden, repréndelo, resístelo y él va a huir. Amén. Nivel 3, la carne. Y ahí es donde muchos ahí resbalan, porque no saben cómo lucho contra esta cosa que traigo adentro que me lleva a hacer lo malo. Ahora vamos a ver. Primero,
Otra cosa, que la carne te lleva a enemistarte con Dios. Entonces, hay gente que anda viviendo una vida carnal y después dice, siento que Dios no me oye, siento que Dios no me bendice, oro y las palabras parece que se van para abajo. Carnalón. Dice la Biblia, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y no puede, la carne no puede sujetarse a Dios. Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué feo. ¿Cuántas veces te sientes lejos y no entiendes por qué? Y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué, Señor, no siento tu presencia? ¿Por qué no tengo tu bendición? ¿Por qué no encuentro respuesta? Lee Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces no solo se trata de que la carne te va a llevar a hacer lo malo, sino que finalmente, si tú vives según la carne, no vas a poder tener una buena relación con Dios. No le agrada a Dios. Es imposible agradar a Dios viviendo en la carne. No lo digo yo. Y ahí es donde tenemos un conflicto a veces. Dice, los que viven según la carne. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne en las cosas del Espíritu. Entonces, el porcentaje que tú inviertas de tus pensamientos en la carne es lo que tú vas a, ese resultado. Cosas espirituales. Si estás siempre viendo, uy, ¿quién ganó? Boca River. Subió. Se ocupa de las cosas terrenales, de las cosas carnales, lo que pasa en este mundo, y muy poquito piensas en Dios. Yo me veo, a ver en esta foto que salgo de esta selfie, que si está todo el día tu mente en las cosas de la carne, viejo, el resultado va a ser ese. Es como que tú le estás tirando, alimentando, y después no te preguntes por qué está tan fuerte. Amén. Otra cosa. Romanos 13:13, otro tip para vencer la carne. No proveas para ella. Lo que yo te decía, imagínate que la carne es un perro. Cuando pasas por ahí, primero lo vas a atar, ¿no? Pero otra cosa, no lo vas a alimentar. Entonces, no alimentes tu carne. Romanos 13:13 dice, andemos de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, ni lascivias, ni en ¿qué es proveer? Es alimentar, es darle nafta, darle material, darle combustible a la carne. ¿Cómo? Chac, 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 chac. Tinelli, empezó el bailando. Y ahí están
3 horas, 4 horas, 1 hora de predicación es un montón. 4 horas de revista, pavada, mi horóscopo. Ay, yo no creo en esto, pero a ver, Virgo, el si todo el día le estás dando carne, comidita, alimenta la carne, y a tu le das poquito, así, un versículo y me dormí. Voy a orar. ¿Qué? ¿Cómo? Si no alimentas tu espíritu y le das muy poquito a tu espíritu, pero a la carne le metes, después no te asustes que tenés una carne así gigante y un espíritu flaco, chiquitito, débil. No le des de comer. Entonces ayuna para la carne. Ayuna de televisión, ayuna del iPad, ayuna de las redes sociales. Cada tanto, prohíbele a tu carne lo que le produce fuerza y placer y alimento. Y vas a ver, y alimenta tu espíritu. Pon versículos, pon la palabra, escucha alabanzas, lee tu Biblia, ve escuchando, bájate los podcasts y ponelos en tu celular y anda escuchando prédicas, ¿sí? Mira videos de predicaciones, de enseñanza. Alimenta tu espíritu y vas a darte cuenta, de repente vas a decir, qué bien que ando. Mirá, siento una fe tan grande. Te das cuenta que Satanás no tiene más poder sobre ti, que viene una tentación y vos dices, no, salí Satanás, no me disturbes ahora. Tienes fuerza, poder, autoridad. ¿Por qué? Porque tu espíritu está más fuerte y tu carne está débil. Siguiente punto. Bueno, la religiosidad no sirve contra la carne. Porque muchos a veces piensan darse golpe de pecho, irse hincados, de venirse de su casa a la iglesia hincados. No, eso no sirve. Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, de humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? El hacerse el religioso, es decir, bueno, a partir de hoy voy a usar la minifalda hasta abajo y me voy a tapar toda la cara y me voy a poner un velo y no me voy a maquillar y no me voy a depilar, voy a andar con los pelos hasta acá abajo y los pelos de las piernas así de largos para que mi esposo me ame. Hay gente que piensa que siendo religioso, acá no pasa, pero hay iglesias donde la mujer no se maquilla, se depilan, donde usan rituales. Esas cosas no sirven contra los apetitos de la carne. Sigue siendo un carnal, solo que disfrazado. ¿Viste como la vieja que va a la iglesia, que es re chusma, chismosa, peleadora, y va así con su velita y toda bonita y tiene una lengua de víbora? Y dice, ¿y cómo no le ayuda? Porque eso no sirve contra la carne. Lo único que destruye el poder de la carne es el poder del Espíritu. ¿Qué es el siguiente punto? Romanos 8:3. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vivirás. Lo único que tiene poder para destruir la carne es el Espíritu Santo. Es lo único que tiene poder. Entonces, entre más tiempo inviertas adorando a Dios, orando, buscando su presencia, hablando con el Espíritu Santo. Hay gente que no habla con el Espíritu Santo. Tú puedes hablar, no tienes que encerrarte en tu habitación todo el día para orar. Mientras vas en el colectivo, mientras estás en el trabajo, tú puedes hablar con el Espíritu Santo. Y eso hace que tu espíritu se mantenga en comunión. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Por último, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar nuestra carne, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú oras, tú tienes que estar consciente de algo, que así como Jesús murió en la cruz, tú te niegas a ti mismo
y tú pones en esa cruz todos tus deseos carnales, todas tus ambiciones carnales, todos tus apetitos de la carne los tienes que poner en la cruz. Y cada día que empieza, tú te tienes que negar a ti mismo y decir, Señor, hoy yo voy a ser un buen hijo, hoy te voy a obedecer, hoy voy a resistir al diablo y hoy no voy a obedecer a mi carne. Cuando tú en tu corazón te propones no obedecer más a tu carne, tú vas a tener victoria. Porque la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardes, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y con esto quiero terminar. El Espíritu Santo que está dentro de ti te dio la capacidad de tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es autocontrol. Es lo mismo. Dominio de mí mismo. Es un control de mí mismo. Dios te dio el control. Dios te dio un poder de controlar cada apetito, cada faceta de tu vida. El que dice, yo no puedo controlar mi carácter o mi temperamento. Sí, Dios te dio el poder. Lo que pasa es que no lo quieres hacer. Amén. Dice, yo no puedo dejar el cigarro, pastor. Yo no puedo dejar el alcohol. O yo no puedo dejar la droga. Sí puedes, pero no quieres. Cuando tú quieras y tú entiendas que el Espíritu Santo vive en ti y ya te dio el dominio propio, el poder de decir no, el poder de elegir, entonces tú vas a empezar a elegir con sabiduría. No importa la lucha que tú tengas, no importa el nivel que tú pienses, este es muy difícil. Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dios te dio un espíritu, de poder, amor y dominio propio. El poder es la capacidad, el poder para vencer. Es un poder sobrenatural. Amor para decir, Señor, yo te amo más que esto. Yo te amo más que mi carne, yo te amo más que el vicio, yo te amo más que la droga, yo te amo más que los placeres, yo te amo más que lo que el mundo me puede ofrecer, porque tu amor en mí me hace vencer todo eso. Y dominio propio, autocontrol. Llámale fuerza de voluntad, llámale autocontrol. La Biblia le dice dominio propio. Tú tienes dominio propio. Ponte de pie. Dile que está a tu lado. Dios te dio el control. Ojo. Si muchas veces lo intentaste y no pudiste, es porque estabas dependiendo de tus propias fuerzas. Pero cuando tú empieces a depender del poder de Dios y entiendas que Él te dio dominio propio y digas, Satanás, no tienes más poder sobre mí, pecado, no tienes más poder sobre mí, y carne, no tienes más poder sobre mí. Yo soy libre. Yo decido honrar a Dios con mi vida. Yo decido dejar atrás el pecado, dejar atrás todo aquello que me aleja de Dios. Mi hermano, en ti está el poder, el amor y el dominio propio. Dios lo puso en ti cuando te dio a Jesucristo. Antes no podías porque estabas solo. Antes eras débil, antes eras víctima. Pero hoy ya no eres una víctima. Hoy Jesús te puso al control. Hoy Jesús te dio dominio propio, te dio poder y te dio amor. ¿Para qué? Para que lo que antes te ataba, lo que antes te destruía, lo que antes te lastimaba, sea depresión, sea un vicio, sea la soledad, sea la tristeza, sea algo que te avergüenza,
que sea, Dios te dio el poder para ser libre. Dios te dio el poder para vencer. Dios no te llamó, Él no murió en una cruz ni te salvó solamente para que tú seas una víctima más que ahora es cristiana. Él murió en la cruz y resucitó para que tú seas libre, para que puedas gozar de la libertad completa, que tú puedas decir: ni el pecado, ni Satanás, ni la carne, ni los vicios, ni los malos hábitos, nada me domina. Yo soy libre. Y si tú crees eso, tú puedes vivir en libertad. Si tú crees eso, tú puedes vivir una vida limpia que honra a Dios. No importa las veces que fallaste, no importa las veces que lo intentaste y no pudiste. No dejes que el pasado te frene para tener victoria en tu futuro. Amén. No dejes que las derrotas de atrás te impidan tener la victoria que está delante tuyo. Amén. Dios te ha dado la victoria. Dios te ha hecho libre. Tú puedes vencer cualquier cosa que te esté deteniendo, que te esté frenando, que te esté atando. Cualquier cosa, porque nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para Dios. ¿Cuántos creen que son libres? Es tiempo de empezar a caminar en libertad. Cierra tus ojos ahí. Pon tu mano en tu corazón. Y vamos a orar. Pero más que orar, vamos a hacer una confesión de fe. Una declaración de una verdad que nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la Biblia. Repite conmigo: Señor Jesús, yo sé que me hiciste libre, porque en la cruz venciste al pecado, venciste a Satanás y me diste el poder de vencer mi carne. Hoy yo acepto esa victoria. Hoy yo acepto y yo creo que soy libre, porque si tú me liberas, yo soy verdaderamente libre. A partir de este día, yo decido dejar de ser una víctima. A partir de este día, yo decido ser libre de Satanás, del pecado y de la carne. No tiene poder sobre mí. Y a partir de hoy, Señor, yo me muevo bajo tu Espíritu Santo, bajo el poder, el amor y el dominio propio que Jesús me da. A partir de hoy, yo tengo el control de mi vida, y ese control yo te lo doy a ti, Jesús. Ven y gobierna sobre mi vida. Satanás, no tienes más poder sobre mí. Pecado, no tienes más poder sobre mí. Y carne ha sido crucificada. No tienes poder sobre mí. Yo soy libre. Espíritu Santo, reina en mí. Vive en mí. Lléname, Señor. Lléname, Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo. Padre, yo soy libre. No soy un esclavo más. Soy tu hijo. Soy tu hija. Y yo declaro victoria sobre mi vida. En el nombre de Jesús.